convicción, no nada más como esta maestra cree que yo no tengo nada que hacer en la vida, nada más sentarme a decirle a este chiquito, aquí está, diga, ¿verdad? Pero si yo le explico, o sea, si los papás tienen un espacio para conversar, para ser escuchados, yo pienso que es más fácil, ¿no? O sea, aquí no podemos siempre estar en un rol, tenemos que irnos moviendo y no todos los días van a ser iguales. Y esa flexibilidad es la que al fin y al cabo hace que esto sea exitoso. Y creo que esa conversación, ¿verdad? Yo siempre insisto, y también créanme, de verdad que del otro lado nosotros también insistimos en los ambientes. Yo les digo a los padres y a las mamás, a los abuelitos, a las personas con las que trabajamos en las consultas familiares, empiece con un sí y además cuando usted tiene alguna molestia, ¿verdad? Sí, docente, pero además vieras que yo he probado esto en mi casa, la vez se hace aquí, se hace este coso con aquella docente que recuerde que tiene 30 alumnos más, que también, ¿verdad? Hacemos ese trabajo. Pero creo que el espacio, el abrir los espacios de comunicación son muy importantes. Los cuadernos de comunicación, los cuadernos de recados, yo a veces tengo mi resistencia, usualmente son para comunicar solamente cosas negativas, eso lesiona la autoestima de cualquier ser humano, no hablemos de un diagnóstico, ¿verdad? Entonces, esos espacios, esa conversación nos permite conocer a la persona, conocer sus condiciones materiales de la existencia, yéndonos aquí en la parte también materialista del asunto. Qué bueno que él puede pagar la quimioterapia y todas las otras terapias, ¿verdad? Pero habrá quien no, habrá quien tenga que ocupe una beca para poder trasladarse a ese centro educativo, una beca de transporte y además una beca de alimentación y una beca para insumos y póngale ahí otros apoyos estatales en términos de subsidio. Si yo no me doy cuenta de eso, le voy a seguir pidiendo el paño para hacer el rollito y entonces yo entiendo que las solicitudes están, pero también hay una realidad que nos va a colocar, que nos va a dar un contexto, ¿verdad? Que nos va a dar un marco que es importante que conozcamos. Y en términos de los diagnósticos es una discusión y una reflexión que se tiene que nutrir y que tiene que robustecer, puesto que, por ejemplo, para acceder a pensión en términos de una persona con discapacidad tiene que haber un grado comprobado de discapacidad, tiene que haber una serie de categorías ahí, etcétera, y a veces hay papás de familias, mejor dicho, de niños que tienen autismo, que podrían acceder a estos apoyos, pero que desconocen cómo, ¿verdad?, la ruta para hacerlo. Hay algunos que de una vez van directo a ese apoyo, pero que tal vez no tienen los elementos para poder acceder a ese apoyo. Entonces también creo que conocer la especificidad de cómo llegar ahí no es tan urgente, sino saber que existen, ¿verdad? Cuáles son los elementos a los que yo puedo acudir y a dónde acudir y a quién preguntarle, A, B o C, para no perder mucho tiempo, porque como insistía el doctor, en este asunto el tiempo es muy importante, ¿verdad? Y el ser oportuno y llegar oportunamente a estos elementos es muy importante. Y concuerdo con lo que dice la compañera, en la medida en que conozcamos más, tengamos un lenguaje más común, y eso no significa que yo le puedo decir, docente, tome medicamento o no tome medicamento, haga tal terapia, coma tal, no, ¿verdad? Yo en mi campo, conozcamos nuestras competencias, seamos éticos en ese sentido, pero si yo sé que la compañera hace esto y esto, que el doctor hace esto y esto, yo puedo derivar, puedo referir y puedo ser oportuna en la referencia que yo vaya a hacer. Gracias. Nada más para hacer una acotación o un par de acotaciones importantes. Decía el neurólogo inglés Oliver Sacks, que es un experto en comportamiento, que la mayoría de veces se ve el autismo como una condición médica y que a pesar de todas las consideraciones que acabamos de hablar, también debe ser considerado como un modo de ser completo y una forma de identidad profundamente diferente. Son personas diferentes porque el concepto de normalidad lo establece la sociedad, lo que aceptan como regular, y se nos está olvidando una variante sociodemográfica muy importante, que es la cultura. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver peculiar en un niño con TEA que use palabras muy sofisticadas como ferrocarril en vez de tren, teniendo 5 o 4 años de edad. Pero si van a hablar en castellano allá en España, eso es lo que dicen, no dicen tren, dicen ferrocarril. O dicen coche en vez de carro, y aquí oír coche, no se imagina el coche de bebé.
Entonces hay que contextualizar de que tenemos una gran cantidad de inmigrantes que vienen con ese tipo de vocabulario, tienen diferentes costumbres, algunas muy pragmáticas que nosotros las entendemos como anormales, ¿verdad? Dentro de lo que consideramos lo que es normalidad. Y el empoderamiento, el conocimiento que tienen que tener los papás, los docentes, el sistema de salud, también se les olvida que el niño se desarrolle con pares. Entonces, una de las cuestiones muy importantes que hay que enfocar a nivel docente y a nivel de núcleo familiar es la prevención del acoso por parte de los pares. No puede haber una prevención saludable del acoso si no instruimos con conocimiento a esos niños de cuál es el comportamiento que va a tener ese menor, de que es normal, de que si no le gusta que lo abracen, no lo abracen, de que si tiene hipersensorialidad auditiva va a usar unos audífonos y que antes del recreo incluso los compañeritos pueden ayudar a satisfacer esa necesidad. Hay que involucrar a los compañeritos en el aula. Aprender a escuchar al niño involucra que estamos identificando causalidad, porque nuestro sistema se ha deteriorado en el sentido que es más fácil mandar 2 boletas negativas, bajar puntos, cuando hay una condicionante de pelea y nunca se busca la causalidad. Y lo peor aún así es que es lo que nos han enseñado nuestros ancestros, a no escuchar, a establecer límites como castigo, una conducta punitiva y no rehabilitativa, que debería ser lo que se llama una medida disciplinaria. Entonces la estructuración de los niños tengan o no TEA implica que no solo enseñemos la norma, sino que seamos coherentes con la causalidad. Es típico ir a los papás cuando uno les pregunta cómo establecen límites: yo le quito lo que quiero, le quito lo que le gusta, le quito el celular. Ya en primer lugar, no debería tener un menor de edad un dispositivo celular, por lo menos no en la escuela ni en el colegio, pero no tiene que ver una con otra. Entonces el niño nunca va a tener la oportunidad de cambiar porque no entiende cuál es su rol en el núcleo familiar. Si el niño no entiende cómo decir buenos días, cómo saludar, cómo importarse por los demás en el núcleo familiar, no lo va a hacer en otro contexto. Y así como se lo decimos en general en la consulta, si usted no educa a su hijo, la maestra no puede formar adecuadamente. No es labor de la maestra establecer los límites, usted debió haber establecido límites para que la maestra dé seguimiento. Y entonces nos están llegando los niños a un diagnóstico, se les dice toda la comorbilidad, suena muy científico, pero se pierde adecuadamente el seguimiento articulado. En esto quiere decir que parte de los protocolos deben involucrar solicitar reportes académicos de rendimiento, de evolución de ese niño, y también que la docente tenga la oportunidad de que el profesional en salud le imparta consejería también, consejería a los papás, seguimiento oportuno a los cambios dinámicos que puede tener en esa conducta. Así como podemos aliviar una conducta negativa, van a aparecer otras y otras y otras. La conducta siempre va a ser variable, lo que no podemos cambiar es el temperamento, que tiene una determinación genética, ¿verdad? Pero sí es importante porque también depende de si es un niño que viene de institución privada pública, de pública privada, qué concepto tienen de cerdo o de persona esos papás. Hay veces donde ha sido un hijo único y veces donde tiene hermanitos. Y hablamos del bullying en el sentido de que también ocurre en el núcleo familiar. Entonces hay que instruir a los papás de cuándo es el momento apropiado para dar la noticia, tanto al niño de lo que tiene como a los hermanitos de lo que tiene. Sobre todo cuando la diferencia intergenésica es muy variable, ¿verdad? Entonces, si tenemos una hermanita, un niño TEA que tiene 5 años y la hermanita está adolescente, al principio no lo va a comprender, el chiquito va a estar buscándola porque necesita agotar esa necesidad. Es importante instruir eso, y a los convivientes familiares, a los abuelos y todo, que vienen con una crianza y una cultura patriarcal diferente, que si bien es cierto les dificulta adaptarse, tienen una responsabilidad legal como competentes legales de no ser negligentes, de informarse para bienestar integral del niño. Yo quería agregar algo cuando estaba Hazel comentando de que los papás tienen que hacer rutinas y que eso es algo que nosotros no acostumbramos, pero nuestros chicos, ¿verdad? Nuestros estudiantes TEA requieren una estructura del tiempo y el espacio, y eso es sumamente importante desde la parte conductual, pero también la parte de comunicación y lenguaje, porque muchos de los famosos berrinches vienen desde la parte de frustración cuando tengo una dificultad de comunicación.
Pero si además tengo dificultades para comprender el entorno y el ambiente y a mí no me anticipan y yo no sé qué sigue, esto también genera frustración y puede desencadenar, ¿verdad?, un berrinche. Entonces, es bastante importante que se estructure el ambiente en casa, pero también dentro del aula. Por ejemplo, en esta situación educativa de Esteban, ¿verdad? Se ve que el papá estaba batallando porque la maestra dijo que vamos a pintar, pero posiblemente el estudiante no sabía que ya iban a pintar. Entonces es bastante necesario, por lo menos en la atención primaria, ¿verdad?, de niños pequeños, que se hagan estructuras del tiempo y el espacio dentro de las dinámicas de interacción con el chico. Y es parte también del proceso de integración, hacer como la sensibilización con todas las personas que van a estar alrededor de o atendiendo a ese estudiante. Hay muchas técnicas, funcionan las técnicas de anticipación, de premios, ¿verdad? Pero entonces solo poco a poco nos podemos ir dando cuenta qué es lo que va necesitando, ¿verdad? Por la parte de cuando nos involucramos con ellos, de que los conocemos, ¿verdad? También sin tener como un rol de profesional, ¿verdad? Ver cuáles son las normas, los límites, ver cuál es el contexto en la casa, cuál es el contexto social, con quién se relaciona, los objetivos, digamos, a nivel terapéutico y a nivel educativo pueden ser muy diferentes de los que uno plantea a los que los papás plantean, ¿verdad? Además de, nos dice mucho, es que yo pensaba que dándole una pastillita ya se le quitaba el TEA, por ejemplo, ¿verdad? Entonces falta de información por parte de los papás y de los mismos docentes, es algo que uno también ve como un punto difícil de manejo cuando